Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a darle el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, María permanecía en la casa. Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 17 al 27. La muerte es el misterio más hondo y profundo de la existencia humana. Se podría decir que la muerte es nuestro compañero inseparable en el camino de la vida, aunque algunos prefieran ignorarla. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, año 2019. La muerte no tiene la última palabra. Y es muy cierto, es real pensar en la muerte como un don y como una gracia para todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús, que saben y tienen conocimiento de la muerte y resurrección del Maestro de Nazaret. La vida comienza a cambiar de tonalidad y logra un sentido pleno de vida continua y permanente que se detiene momentáneamente con la muerte, pero que continúa avanzando y se convierte en vida eterna. Así lo podría entender un ser humano desde el punto de vista de la fe, pero a pesar de tener fe, los sentimientos y los afectos de cada persona todavía no aceptan la muerte que provoca ese silencio, dolor, sentimiento, ausencia. Ya no tiene sentido la vida, ya no está esta persona presente en medio de una familia, en medio de una comunidad. Es bien difícil y es bien complicado leer la palabra de Dios y poder adaptarla tan fielmente a la vida de un ser humano en la tierra. Y cómo transitar en esta vida teniendo en cuenta de aprovecharla al máximo, de lucirse en la vida, de planificarla, de santificarse en la vida, de hacer lo que hizo Jesús de Nazaret. Cuando termina todo su trabajo y su propia misión, avanza hacia la ciudad de Jerusalén, habla de la muerte, y San Pedro dice: no va a suceder eso, no va a ser posible, estamos aquí como para defenderte. Avanza el Maestro, y el Maestro comenta a sus seguidores: voy a terminar allá, pero va a ser como tan momentáneo que voy de nuevamente a aparecer, a resucitar. ¿Cómo combinar una vida que se convierta en la alegría, en la esperanza, en el sentido de lo grande y de lo maravilloso, cuando la muerte hace parte de la misma existencia? Como si la muerte fusionara y llevara a su máxima expresión la misma delicadeza de la vida de un ser humano. La aventura humana termina con la muerte y no termina definitivamente. Para la mente queda ahí como un receso. Jesús de Nazaret aclara ese pensamiento proclamándose él mismo como la resurrección y la vida.
y aquel que entiende qué significa la resurrección del Hijo de Dios y tiene fe en él, aunque muera vivirá, y todo el que esté vivo y tenga fe no morirá. Seguimos los creyentes a un Dios de la vida y no un Dios de la muerte. La Sagrada Escritura no presenta un Dios de la muerte, siempre lo presenta con la esperanza, con la resurrección, lo presenta en el perdón y la reconciliación, lo presenta muy cerca de los sentimientos de las personas, el dolor y todo el acontecimiento que va sucediendo en torno a la muerte, pero se proyecta con la esperanza. La virtud de la esperanza, entre las virtudes católicas cristianas, van a abrir el espacio y el pensamiento para entender una vida más allá de la muerte y una vida que tiene su premio en la plenitud del mismo Dios. El Hijo de Dios no utiliza el poder que tiene para evitar la muerte, al contrario la proclama, se prepara, se dispone para su propia muerte, va en busca de la hora que tanto lo angustiaba porque al mismo tiempo la anhelaba con ardor, porque sería como la hora de la glorificación ante su Padre Celestial mediante el misterio de la muerte y de la resurrección. Entonces se pone a pensar en un doble aspecto del misterio. El misterio pascual, la muerte se entiende desde el misterio pascual, se entiende desde la fe, desde una sana espiritualidad, de una buena vida cristiana. Por su muerte nos libera del pecado y por la resurrección nos abre nueva vida, y así lo dice la Sagrada Escritura y lo reafirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 654. Muerte y resurrección, pecado y gracia, dolor y alegría, esclavitud y libertad, tiniebla y luz, son temas congruentes en la vida y en el pensamiento. La muerte es como algo ineludible, decía el Papa Francisco, y el Papa enfrentaba el tema enseñándonos a vivir una vida muy preparada para una santa muerte, tal como lo vivieron los antiguos y lo entendieron desde su fe. Una vida siempre preparada, organizada y ordenada para una santa muerte. Que no nos coja el día final, que no dejemos para el último momento, que no estemos preparados, sino que todo lo contrario, nuestra vida diaria bien organizada para una santa muerte que no la sabemos, que no la podemos calcular, que no la podemos entender, llega de un momento para otro. El Salmo 90 de la Santa Biblia nos pone en esa marcha, dice el Papa. Enséñanos a calcular nuestros años, dice el Salmo, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Pedirle a Dios como esa gracia de calcular los años, para también tener la gracia de la sabiduría de aprender a vivir la vida proyectada en la muerte y en la eternidad. Jesús ilumina la vida de nosotros con el misterio de la muerte y lo hace también con su comportamiento ante el fenómeno de la muerte. No la desconoce, al contrario la comparte. Se conmovió profundamente ante la tumba de su amigo Lázaro y lloró, dice la Santa Biblia. También Jesús comparte el dolor de aquellos que no pueden soportar la razón de la muerte. Y Jesús atiende a este hombre llamado Jairo, según el Evangelio de San Marcos en ese capítulo 5, que le pide que haga algo por su hija. Y él solamente le dice: no tengas miedo, solo ten fe. Continúa solamente encendiendo la llama y llega donde la niña y le dice: levántate. A ti te digo, niña, levántate. Jesús como que se pone en ese misterio de la fe y nos pone a pensar por qué Él es la resurrección en la vida y la muerte pasa ya a un segundo plano.
Marta, que llora por la desaparición de su hermano Lázaro, le presenta al Señor su inquietud: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Maestro le dice: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Marta dice: sí, le creo lo que me está diciendo. Qué importante es aprender a vivir en esta vida, organizada, preparada, disponible, y entender la muerte como una necesidad de purificar y transitar hacia la vida eterna.